entró señora Quinín. Listo, si se ordenó la partida. En la cuarta válida para el 5 y 6, Golden Bullet. El número 5 quedó con Rain Black en los últimos puestos con Don Martín y también el caballo Rotundo. Candelero por la parte interior de la pista va y toma la delantera. Sensational Money corre en el segundo. En el tercero Imperatore, Catanzaro en el cuarto, señora Quinín en el quinto. En el sexto Rain Black, en el séptimo Escarchado, que anda un tanto comprometido. Seguidamente lo viene haciendo Extraterrestre. Luego el caballo Rotundo con Don Martín y se quedó Golden Bullet en el último lugar. Van en 22, 2/5 los primeros 400 metros y Sensational Money, el número 7, se ha venido a la delantera. Candelero quedó en el segundo. Señora Quinín mejora desde el tercero. Otro que viene mejorando es el Moro Escarchado por la parte exterior de la pista cuando giran la última curva. Sensational Money dominando la prueba cuando entran en la recta final, siempre con Candelero en el segundo. El Moro Escarchado mejora desde el tercero porque Sensational Money, el número 7, se escapa en el primer lugar. El caballo sacó 3 cuerpos, viene mejorando mucho el caballo Extraterrestre por la parte interior con el caballo señora Quinín, pero Sensational Money, el número 7, no puede perder la cuarta válida para el juego del 5 y 6. Les ganó el 7 Sensational Money, número 7. Señora Quinín llegó segundo, tercero Rotundo, cuarto para Extraterrestre, quinto Golden Bullet, sexto Rain Black, séptimo Escarchado, octavo Candelero, noveno Catanzaro, décimo Don Martín, décimo primero y último Imperatore. Sensational Money.